Hola a todos, bienvenidos a este nuevo y súper especial capítulo de Sumando Páginas, historias que conectan. ¿Cómo está, Yito, y por qué es tan especial este capítulo? Cuéntanos un poquito. Yo muy bien, feliz, ansiosa, emocionada, porque hoy día tenemos a nuestra primera entrevistada. Preséntala tú, Mari, y después entramos en... Hoy día, por fin, ya concretamos nuestra primera entrevista y nada más y nada menos con Verónica López, autora del libro Los vínculos que soy, que fue lanzado este año. Tenemos el ejemplar firmado además por la mismísima autora. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muchas gracias. Y qué bueno que también se haya generado esta instancia. Nos conocimos en una instancia nada que ver cuando vino Julia Navarro. Sí. Así es que, sinergias de la vida, feliz de estar acá. De todas maneras, como que esto estaba destinado a pasar. ¿O no? Nos conocimos así como un día en la semana, en un evento en el cual nadie se conocía con nadie y esto surgió así de manera súper espontánea. Y aquí estamos para conocer un poquito más de ti el día de hoy y de tu libro. Perfecto, Sí. feliz. Bueno, contar que Verónica es psicóloga, magíster en psicología adolescente, con harta experiencia en salud pública en el Hospital Barros Luco. Hoy día hace terapias adultos y adolescentes. Pero vamos a partir por qué llegaste a este libro. O sea, ¿cómo nace este libro? ¿En qué momento? En un momento de la vida en que ya había pasado harto de mi experiencia como terapeuta y que yo creía que era necesario como empezar a plasmar mucho de lo que yo había vivido y que es además algo que yo hago mucho también dentro de la terapia, que es como la psicoeducación. Pertenecer al mundo académico, en papers académicos, donde todo está como estipulado en un formato en especial, hace que no sea amable para el público en general. Yo no sabía que existía este género que se llama divulgación científica, no tenía idea. Mal llamado autoayuda de repente. Es que el autoayuda es como una otra cosa, forma, ¿no? o sea, son algunos libros y no todos los libros de autoayuda son divulgación científica. Pero yo no tenía claro este género y que tampoco que existían editoriales, que existían sellos y que cómo se dividía todo este mundo. Para mí eran todas distintas editoriales. Claro, porque esta es tu primera publicación, además, como en un libro que se vende en librerías, digamos. Sí, y lo primero que yo hice, dije, ya voy a empezar a escribir. Abrí el Instagram en pandemia. Empecé a escribir cosas absolutamente muy complejas y las leían mis amigos y decían, no se entiende. Claro. No se entiende. Yo, pero ¿cómo no se va a entender si es demasiado obvio, demasiado fácil? Y empecé yo ahí como a también estar en esta posición de aprender como, ¿por qué no se entiende? No desde esta como soberbia de repente que uno puede caer en lo académico, que es decir, bueno, es así, ¿cómo no se va a entender? No. Yo me puse en la tarea de entender por qué no se entiende y qué debería tener algo para que se entienda. Entonces comencé a escribir mucho y de repente dije, aquí hay algo. Y en ese minuto tomé la decisión de que esto se publicaba sí o sí. Hay dos grandes vertientes, o uno publica mediante autopublicación o mediante editoriales. Entonces, como soy muy ñoña, me metí a entender cómo funciona la industria editorial, por qué ganan plata las editoriales, por qué la autopublicación puede ser buena, por qué no, etcétera, etcétera. Hasta que, mientras tanto, seguía escribiendo. Había terminado el manuscrito y de repente lo veo y digo, esta cuestión está demasiado simple. Entonces, partí de nuevo y lo complejicé entero. Pero, ¿y eso, Verónica, esas respuestas te las dabas tú sola o tenías cierto feedback de algunas personas? No, yo sola. Tú sola. En ese minuto, además, estaba con un pudor y una vergüenza enorme, porque también en esto yo creo que es como todo primer paso que uno le da mucha vergüenza y mucho pudor. No sabes si estás haciendo algo, comillas, que no es lo típico. Claro, que en el fondo te vaya a exponer como a un juicio social de tus lectores, de la gente que consuma el libro, que lo compre, que lo vea. Imagínate, además, uno en el lugar de terapeuta, yo sé de la vida de los demás no saben de mi vida. Entonces, como que uno actúa siempre mucho más blindada. Sí. Entonces, hasta ese minuto, nada,
hasta que llegó, le había contado solo a mi familia, mis niños y mi marido, hasta que llegó un minuto las típicas amigas secretas de amigas, y les digo, bueno, tengo que contarles algo, voy a escribir un libro. Y todos se quedaron como, ¿cómo? Como sin entender mucho de qué se trataba, y además que se los tiré como a pito de nada. Y yo creo que fue la primera vez que dije, ya, ¿sabes qué? Esta cuestión, año nuevo, tiene que empezar como a hacer el disclosure de que de verdad es en esto que estoy trabajando. Trabajando porque igual eran muchas horas al día. Y nada, y cuando lo complejicé entero, ya había dicho como, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Pero había empezado a seguir a un editor español de Editorial Planeta, España. Y un día le escribí por Instagram, así nomás, así, tal cual. Ni un contacto. Me encanta Hola, esto. que todo fluya nomás. Hola, soy Verónica López, chilena, psicóloga. Tengo un manuscrito, me encantaría conversar contigo. Tal cual. Y para mi sorpresa, a los 4 días me responde, me dice, ok, ¿qué día puedes por un Meet? Y nos juntamos. Yo obviamente había preparado la reunión con un pitch, o sea, de 3 minutos. Yo sabía que no iba a tener más de 10 minutos, porque entendamos que Roger Domingo, que es mi editor finalmente, es alguien como muy como reconocido en España. En el medio también, me imagino. Pero además el planeta es importante. O sea, claro, es reconocida, es súper nombrada. Director de 3 sellos, etcétera, etcétera. Entonces, conversación, y me dice, ok, quiero ser tu editor. Increíble. Y empezamos a trabajar, y ahí que también, yo antes había contactado a otra editora, pero no me había convencido del todo, y cuando tuve la reunión con Roger, también yo me convencí de que era alguien de quien yo iba a aprender. Claro, te dio esa seguridad, esa confianza para seguir avanzando en este proceso. Sí, y yo creo que eso también es como importante, como cuando uno inicia algo, uno tiene mucho que aprender, no sabe. Y yo creo que la posición de no saber justamente es lo que permite que uno haga un trabajo como muy concienzudamente, y también entendiendo que hay partes que además no tengo por qué saberlas, pero que sí puedo aprenderlas. Eso era como un must. Y nada, comenzamos a trabajar 1 hora a la semana, metódicamente. Aprendí, por ejemplo, esto de los sellos. Aprendí que lo que quería hacer no era tan complejo como lo tenía, sino que vuelta a simplificarlo. O sea, ida, vuelta. Fue, claro. Y eso como en el proceso de escritura del libro propiamente tal. ¿Cuánto tiempo te toma desde que tú tienes esta primera reunión con Roger y finalmente sale el libro? ¿Cuánto fue? 3 años y medio. 3 años y medio. Y entre medio con tus consultas. Ahí como, Oye, sí, ¿cómo yo lo quiero ibas saber haciendo? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo organizaste Sí. tu vida en ese periodo? Entonces, Porque igual, eres mamá, o sea, mujer trabajadora, escritora al mismo tiempo. Sí, yo creo que fue duro, pero también me pilló en un minuto, o sea, me pilló, y por otro lado lo intencioné en un momento en el que también mis hijos estaban grandes, ambos en la universidad, o el chico ya terminando el colegio. Entonces, también eso permite que el nivel de tiempos sea distinto que si hubiese tenido niños chicos, porque claramente eso no hubiese funcionado. Y yo creo que también ahí hay un tema personal, que es como, si voy a ser psicóloga y sanar la mente de los demás, obviamente que para adentro también hay que trabajar los vínculos. Obvio, de todas maneras. No es un obvio, la mamá está aquí, la mamá es psicóloga, y por eso no. Entonces la organización era, trabajaba muy temprano, atendía y trabajábamos hasta tarde. Y yo cuando me propongo algo soy como un burro de trabajo y trabajo. Conozco gente así. Metódica. Súper metódica. Me suena. Paso al pie de la letra. Exactamente. Oye, creo que sí. Y Verónica, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste al escribir con un tema así como tan sensible como los vínculos, por ejemplo? Sin descuidar además en paralelo
tus vínculos como esposa, como hermana, amiga, mamá, mujer, incluso los vínculos contigo misma. Exacto. El escribir sobre vínculos, evidentemente que es una actividad muy emocional además. Esto no es escribir un cuento donde tú hablas de algo que le pasa a un otro. Estos otros han sido pacientes míos. Sí, pues tú lo no revelando la identidad, evidentemente, pero mencionas como situaciones con pacientes. Exacto. Entonces, al escribir, estoy todo el rato pensando en distintos casos que he visto a lo largo de la vida, también en lo personal, cómo me he vivido los vínculos, no sé, con la maternidad, con los dolores, con los duelos, con todo lo que uno vive inevitablemente a lo largo de la vida. Y el capítulo de dolor y trauma era un capítulo extremadamente difícil que de verdad el nivel de angustia mío aumentaba a 1000 porque quería describir y ser muy descriptiva, valga la redundancia, en que esto no quedara como, bueno, hay dolores, los traumas se superan y por lo tanto llegamos a la resiliencia. Claro. Tampoco quería caer en aspectos donde... Tan simplista. Claro, tan simplista y a la vez como tan profundo, pero que lo tan profundo no nos queremos meter en cómo se siente un dolor o cómo impacta un dolor en la vida de una persona. Y yo trabajo con los dolores humanos. La gente no va porque está feliz al psicólogo. Claro. Las personas van al psicólogo porque lo han pasado mal, porque tiene conexión con otras historias de su vida que en general calaron y tienen puntos que son trabas porque tuvieron mucho dolor. Entonces, entendiendo de que los psicólogos somos personas que siempre trabajamos desde el dolor y desde nosotros como una caja de resonancia frente a ese dolor. Entonces, escribir esto, describirlo y a la vez como evocar a algunos pacientes o pasajes de pacientes con esto, claramente esos fueron los capítulos que a mí me dejaban un poco sin aire, claro. un poco con la garganta apretada, como de verdad, y que también yo me lo cuestioné, como no es que esto uno no lo supere y qué bueno que uno no lo supera, porque si no serías como, no sé, ChatGPT atendiendo, Claro, o sea, no le importa nada. Rápido, claro. Oye, a raíz de esto mismo, de esa misma pregunta, quiero saber si tú en tu proceso de escritura, por ejemplo, en ciertos capítulos, en ciertos puntos, a ti te duelen, pero tú revivís cosas, por ejemplo, no sé, pues tú volví al pasado, porque uno como lector le pasa mucho eso, que de repente estáis leyendo y recordáis cosas del pasado que tú decís, chuta, acá hay algo quizás. Es como que uno, bueno, se va terapiando también con este tipo de libros. Claro. Así quiero saber si a ti también te pasa, así como en tu rol de escritora mientras vais viendo este proceso. O sea, a mí me pasa, y un poco se los comentaba la otra vez, como hasta leyendo novelas, y yo iba pensando como, wow, la vida de esta persona, ¿y qué le debe haber pasado? Voy capapeando los personajes. Sí, inevitablemente uno va pensando como además en los análisis clínicos, como... Y que un poco fue mi pregunta a Julia Navarro cuando, cuando le pregunté. Claro, que es como todas las historias de dolor extremo que ella plantea en su libro. Si a ella de verdad le pasaba lo mismo que a mí, como yo como psicóloga y ella como escritora, o sea, de verdad esto es un fenómeno que también te lo vives, porque evidentemente que en toda trama, aunque sea de una novela, hay conflicto y el conflicto se tiene que resolver y en general los personajes sufren. O sea, es lo que mueve el rollo de un conflicto para que una trama se desarrolle. Entonces, su respuesta fue que sí, que ella también le había costado mucho esos pasajes, sobre todo los pasajes de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Y creo que eso también nos une como bueno, a todos los seres humanos, pero también a las personas que nos gusta mucho leer, como también nos metemos y abordamos los conflictos que, están en los personajes, en el libro, pero a la vez los mismos resuenan en nosotros mismos.
Claro, destapan cosas. Exacto. Y tú citas harto ahí, que nosotros hicimos un capítulo que hablamos de la bailarina de Auschwitz. Y a mí lo que más me gustó de ese libro, que no me lo esperaba, porque como que partí leyéndolo, ¿no? De hecho, cuando leía Los vínculos que soy y la mencionaba, Sí. me acordaba todo el rato de ti porque tú lo leíste hace Sí, poco y hablamos así en por de capítulo. Un libro que, claro, yo me lo partí leyendo como una novela de la Segunda Guerra. Exacto. Después dije, no sabía que era autobiográfica. O sea, hasta que me lo empecé a leer, no sabía que era autobiográfica. Y no sabía que era psicóloga. Claro. Entonces, claro, tú la mencionas muchas veces. Y claro, y era muy rico haberse leído el otro libro como, ay, sí, a mí la conozco. Sí, todo el sentido. A mí me gustaba. Yo he tomado cursos con ella también. Que te iba a preguntar de eso, del proceso de documentación, porque tú citas, obviamente, a muchos autores. Entonces, ¿tú ese link lo hiciste antes? O sea, ¿tú tenías paper, no sé, de X capítulo y tú ya tenías esas notas? ¿O tú empezaste a volver a documentarte para Yo no sabía cuál era la columna vertebral del libro que quería hacer. Entonces, como que había leído como cómo se escribe un libro. y es empiezo a escribir. O sea, de verdad, Desata nomás. desata. Y la columna la vas a seguir descubriendo de a poco. Entonces, había escrito como algunos capítulos de un tema, que son además los temas que a mí me salen y me resuenan más en las sesiones con mis pacientes. Un poco el Instagram surge como de una sesión con un paciente y yo noto como, este tema sería interesante, porque se me está repitiendo en la consulta. ¿Ya? Por otro lado, a nivel como teórico, hoy tengo una memoria gigante y como que no me cuesta nada decir, ok, esto se reúne con la teoría de tal persona porque esto ya habló de lo otro. Entonces, siempre tenía por un lado los temas y por otro lado el ensamblaje de la teoría. Ya, de dónde, como la cita y de dónde viene. Claro, y obviamente ahí también era como buscar cuál era el mejor ensamblaje para que se entendiera en un público general, ya que lo había definido como divulgación científica, pero que fuera extremadamente descriptivo para que se entendiera y que tampoco cayera en la categoría de catalogar esto con elementos que a mí me parecen peligrosos, que son como el sobrediagnóstico. Claro. Entonces no se trata de diagnosticar a las personas, sino que también de identificar procesos que todos vivimos. Porque algo que yo quería lograr con el libro es que fuera como el impacto de una persona que lo leyera y le fuera haciendo eco en su propia vida. Da lo mismo si eres joven, eres viejo, si eres tienes un nivel de ecuación muy grande, muy pequeño, da lo mismo. Quería que funcionara. Claro, que fue una herramienta transversal. Claro, y eso también lo hablamos harto con Roger, como de definir el público objetivo y que funcionara también era algo que ahí es donde él me aportó muchísima metodología, porque cuando lo tuvimos listo completamente, recontra revisado, me dice, ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estratificar una población. Entonces vas a elegir los que se llaman los lectores beta, que elige 20 personas, distinto nivel socioeconómico, distintas orientaciones sexuales, distintas edades, etcétera, etcétera, y que se lo lean y que te lo critiquen. Y sobre las críticas vamos a trabajar. Y fue muy bueno ese proceso porque también permitió como recoger cosas que obviamente yo, desde estar tan inmersa en la escritura, no lo podía ver. Sin embargo, los otros empezaron a dar un feedback que a mí me sirvió también como para decir, sí, ¿sabes qué? Por acá va el libro, y lo que sí me dejó es que al final de terminar el manuscrito yo estoy segura que va a funcionar. Sin ser soberbia, es como, yo creo que es un muy buen libro. Obviamente es un proceso personal también llegar a esto de decirlo. Y bueno, de ahí viene todo el otro proceso que hasta ahí llega el proceso con mi editor y yo lo presento anónimamente a Planeta Chile y ellos eligen mi manuscrito para
sin saber que está Roger detrás. Exacto, después de que ya habían dado el vamos, dice, ok, yo edité el libro. Lo cual también es como esta parte como muy buena para mí, en el sentido que lo han leído muchas personas, que a muchos les ha hecho sentido, que te dan el feedback, por ejemplo, que con el tema de los ejercicios o actividades propuestas. Sí, eso yo quería mostrar. Es muy bueno. Muéstralo. Eso no sé si fue idea de quién. Yo que no le pongan zoom, ¿ya? Porque quiero mostrar todo lo que va. Claro, pero después de cada capítulo, esto a mí me encantó, esto de la síntesis. Entonces está la síntesis y después está invitación a pensar, por ejemplo, en este caso. Entonces, Sí. 3 preguntas que yo no las escribí porque no se las quería mostrar, lo voy a hacer después. Exacto. Trabajo. Me no quería porque yo me leí después el libro de la y quería mostrar todo. Pero no sé, en todos los capítulos Todos los tienen capítulos. estas tablas, son preguntas. Y eso, la verdad, es que, bueno, yo puedo ser psicóloga, pero soy súper estructurada. Entonces, cuando me encontré con otro personaje igual de estructurado que yo, que me propone, ok, cada capítulo tiene que tener una estructura, el inicio, un desarrollo, una síntesis y una invitación a pensar. A mí eso me ordenó mucho cuando se trataba también de no hiperalargarte en un tema, sino que poder desarrollarlo de verdad como puntualmente. Y en la invitación a pensar, yo en un comienzo le decía, es que no quiero porque yo no quiero que esto se transforme en un libro de bolsillo. Claro. Esto no es psicología de los 10 pasos para ser más feliz. Claro. Está muy lejos de eso. Y él me insistió que no, que tiene que estar porque es un buen gancho, que a las personas les gusta mucho. Y también me servía esta como contrapropuesta, que también es pensar cómo lo piensa alguien distinto a mí, cómo lo piensa alguien en un tema comercial que se maneja en eso, que sí. Entonces, ok, dije ya, bien, pero no le vamos a poner libro de actividades porque me suena a niño. Claro, entonces la invitación a pensar me parecía que era algo que a mí sí me parece que es algo que uno puede plantearle a alguien. Yo no doy 0 consejos, 0 tips, pero sí es como que te invito a pensar, ¿por qué no pensamos en este punto? Entonces, y cuando ya lo definí así, me fue muy fácil decidir que, en este capítulo los voy a invitar a pensar acerca de este capítulo como distintas cosas, porque además en algunos es escribir, en otros es unir, también tiene esta cosa más lúdica, que yo creo que fue un acierto y que cuando he tenido el feedback ahora, la gente me dice, pero esto es como un journaling. De todas maneras, eso te iba a decir como que, más allá de ser como uno, claro, siempre viene con el prejuicio, ¿cierto? Este tipo de libros que son libros para subrayar, crecimiento personal, pero esto realmente es una herramienta. No es un libro para leer así como en la casa antes de dormir, no, es una herramienta real de trabajo, ¿cachai? O sea, lo que hablábamos el día que nos tomamos el café, que decíamos como hay gente que se va a negar para siempre el sentarse con un psicólogo y hablar. Y abrirse y expresar de verdad lo que uno siente, ¿cachai? Pero acá tenía un súper buen método, como una muy buena herramienta que evidentemente no implica B, o sea, el libro no suple la terapia, ¿cachai? Y el rol de un psicólogo, pero para ese tipo de público, de repente que queda súper marginado, es una súper buena herramienta, una súper buena llegada. Que yo no lo había pensado, por ejemplo, cuando mis pacientes se lo han empezado a leer y que llevan tiempo en terapia y me dicen, oye, pero es que esto, y lo llegan subrayado, esto no lo habíamos visto y me hizo pensar que tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Cachai? Además contribuye a la terapia en sí. Esa parte yo nunca la ponderé, nunca. Y creo que también ha sido como interesante el descubrir como esto, que el journaling, que a mis pacientes también les hace sentido, que todos empiezan a leerlo como, qué livianito, como... No, para nada de livianito. A mí me costó. Y después... Y tú lo decías en el epílogo al final. A meter como en profundidades y que, claro, yo al principio sentía que será profundo, será muy superficial, porque, claro, yo desde adentro también pierdo la perspectiva. Esta vez como una anécdota, cuando lo leyeron, o mi hija sobre todo lo iba leyendo, y todo es como en mi casa, pero mamá, si es lo que siempre has hablado. O sea, Claro, para pero es ellos es cotidiano. absolutamente
como un obvio. Pero claro, ahí también ponderé que efectivamente estos no son temas tan obvios y que el libro ha ido funcionando con una cierta velocidad de lectura, que es lo que yo hablaba la otra vez. Me puse a hablar con un librero de la librería Antártica y yo le decía, sí, pero se ha vendido lento. Y me dice, no, lo que pasa es que los libros tienen una velocidad de lectura y cuando se cumple un ciclo se recomienda. Claro. Entonces, y es súper divertido porque empecé a ver que efectivamente tiene un pic de ventas cada cierto rato y que tiene que ver con esto de recomendarse, pero por otro lado yo creo que también, que esto me lo decía una paciente, que es como, sentía que empezaba a livianito, ok, esbozan las cosas, me empiezo a meter y cuando ya que me está quedando poco oxígeno, llegan en síntesis. Entonces eso también me funcionaba muy bien, en vez de que fueran como capítulos eternos o que fuera más cortado. Me dijo, no, está súper bueno el timing. Sí, está bueno el timing. También encontré que, si bien son como 5 capítulos, si no me equivoco, en macro, sí, pero cada uno tiene distintos puntos. Entonces, eso lo hace súper amigable porque, como decís tú en el epílogo, cuando lo leí me dio risa, porque le decía a la Ita, se me está haciendo cuesta arriba un poco de repente, porque, claro, vais destapando para otras cosas que uno no consideraba a la hora de leer un libro, ¿cachai? Entonces, como que... Además que un poco, también Mariela, ahí suelen tomarse estos libros como autoayuda, claro, pero que sabes que no te va a tocar mucho la piel. Claro, que como que se incrusta. Entonces, como te digo, sí, destapa cosas. Porque claro, de repente los libros te hacen sentido. Sí. Te dicen como, chuta, ya, te encaminan. Pero como que te hace volver para atrás o te hace proyectar cosas a futuro, ¿cachai? Entonces, como que, claro, es un terremoto de información, como decís tú. No es como algo así que como que te rozan la piel. Sí. Sí. No, de repente en un párrafo te podéis quedar pegada, o sea, no es solo en un capítulo, sí, de repente en un párrafo nomás hay una idea que te hace ruido y al revés, hay otras que uno quiere pasar por arriba, claro, no ahondar, pero te queda ahí sí, por el pajarito ahí, sí, a mí por sí, no quiero rascar, no, sí, no, vamos tapando. Y no, igual te queda y en el fondo esa es también un poco la ventaja en la terapia. Uno habla que en la terapia uno va como en una espiral, que a veces como que toca el tema, ok, no es el minuto, no importa, y sigues trabajando, pero de repente vaya a volver a tocar el tema, pero en otro nivel. Y a veces cuando uno lo habla en terapia, es el concepto del timing, es porque es el tiempo correcto para hablarlo. Entonces también la terapia en eso es como muy amable, en sentir que no siempre tenemos que todo se tiene que hablar, que todo se tiene que destapar, que todos para sanar tenemos que ir a conversar con quien nos hizo daño, no sé, porque muchas veces eso es súper retraumatizante, no sabemos con quién te vas a encontrar al otro lado. Sin embargo, es como mucho de esto lo tienes que ver tú contigo mismo y esa pura claridad ya hace que tú tengas una postura distinta, y que era algo que también me interesaba mucho con el libro, que es plantear una visión como esperanzadora en relación al cambio, en relación a la libertad de elegir y en relación a también como poder trascender esta historia que todos podemos tener, pero que a la vez podemos como reescribirla desde donde estemos, da lo mismo la edad que tenga. Claro. Podemos hacer estos giros. No, que sin duda lo logra, yo encuentro. Oye, queremos saber con la Ita cuál es tu capítulo o sección regalón, o la que más te hizo vibrar. Del dolor, pero ¿es ese el capítulo que va, ese quizás el que te generó a ti? Sí, más movimiento. Sí, más incomodidad, no sé. Yo creo que el camino, el punto de la resiliencia para mí me raya, porque creo que además uno es un término tan mal usado. Ay, eso sí me encanta. A mí también. La diferencia. Sí. O sea, la resiliencia mal entendida. Esa aclaración, ¿qué haces tú? Como de que tenemos que ser súper poderosos, sí, para que nada nos toque. Y es como, es todo lo contrario. La resiliencia tiene que ver con haber tocado mucho el dolor y desde ahí que las cosas adquieran distintos significados. Entonces no hay un camino express para ser resiliente. Claro. Y eso creo que también es como un concepto que me interesaba mucho instalar, como, y que tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver como con un camino esperanzador.
si yo no creyera en la terapia como algo que sana, como algo que de verdad otorga una mejor calidad de vida, creo que no trabajaría en esto. De verdad a mí me mueve profundamente como el hecho de que tú puedas tener una mejor vida. Y el concepto de resiliencia, el concepto de resignificar, el concepto de que te pueden haber pasado muchas cosas difíciles, pero no quedarte ahí, creo que es tremendamente esperanzador como herramienta para que cada uno avance hasta donde pueda avanzar. Claro, y con lo que tiene. Con lo que tiene, venía. Y con lo que se puede, porque muchas veces no vas a poder hacer mucho más allá. Sin embargo, lo que sí tienes es que te tienes a ti mismo. Y ese solo concepto es algo que un poco que lo planteé ayer también, como que la madre le dice cuando ya se van ella a la cámara de gas y las niñas se van a la barraca, dice, bueno, algo que nadie te va a quitar nunca es la libertad de tu cabeza. Sí, pues. Y un poco tiene que ver con eso la resiliencia, que la libertad de la cabeza es muy esperanzadora y es la que te permite que no hayan estos límites que pueden estar en la realidad. Estos límites que te impuso ciertos dolores, pero que tú puedes trascenderlo. Por eso para mí es un capítulo muy importante. Y la vida en 3 tiempos también para mí es muy importante, que es como hacer un cierre de decir, ok, te pasaron muchas cosas, puedes trabajarlas en tu presente, pero tu futuro también está por venir. Hay muchas cosas entretenidas que pueden seguir pasando. Claro, como que haya sido mal un periodo o un día no significa una mala vida en el fondo. Exactamente. Y un poco esa parte, insisto, esperanzadora, como con sonrisa de lo que está por venir, creo que es muy necesaria como plasmarlo. Y que si uno lo quisiera mirar, sería ese como el concepto de autoayuda que a mí me gustaría instalar. No es solamente como haga 10 pasos para. Claro. No, a mí me gustó eso. Tu mensaje como con lo que te gustaría que se quedara el lector de este libro. Sí. Y que las vidas son complejas, todas. Y que un poco estos significados que tenemos es que tú siempre vas a ver las cosas desde tu propia historia vincular y yo las voy a ver desde las mías, ustedes de las suyas. Mis hijos no están exentos de que también van a tener que vivir las cosas desde sus propias vidas. Entonces también es que es otro concepto muy interesante, que es que no podemos vivir blindados y nadie vive blindado. No hay buenas vidas en el sentido que no te pasó nunca nada. No. Claro. Y eso creo que al revés de ser algo como una noticia muy triste, es una noticia como muy humana, muy esperanzadora, que es nos pasan cosas, pero podemos salir de ahí. Claro. Eso es como un punto importante. Oye, a mí algo que me llamó mucho la atención y que yo desconocía completamente era en cómo los vínculos que tú decís como, no sé, pues ya, nosotros somos 3 hermanas criadas por papá y mamá, ¿cachai? Todos vivimos en la misma casa, tú decís como, ya, los vínculos son distintos, pero todo interfiere en los vínculos familiares, desde, no sé, por ejemplo, yo que nací última, ¿cachai? Versus, no sé, por los vínculos que formó mi mamá con la Javiera, que es mi hermana mayor, o con la del medio. No sé, como, no sé, si tu primer hijo nació prematuro o no, o si pasó por incubadora o no, todo eso a la larga puede generar cosas en los vínculos. Eso a mí me llamó mucho la atención, algo que desconocía totalmente, como que yo decía, ya, la base es la misma, por ende el tronco crece para arriba nomás, ¿cachai? Como que me olvidé de las raíces, por ejemplo. Sí, y te olvidaste o cómo florece el árbol, ¿cachai? de las raíces y del estado mental de esas personas que estuvieron ahí cuando tú estabas en esto que yo llamo el mundo sin palabras. Porque el mundo sin palabras hay mente. Lo que pasa es que no es una mente que puede ir conceptualizando en términos de palabras, en términos de recuerdos con palabras y con orden y con sintaxis y todo eso. Pero no significa que no sea un mundo donde está interactuando ese bebé desde esta sensorialidad con el mundo exterior. Entonces, claro, cuando uno toma como conciencia de esto, también empiezas como a mirar que efectivamente las cosas no son solamente unívocas, no es como de una determinada manera,
sino que siempre las vas a ver desde tu propio prisma. Y el solo hecho que tú tengas conceptualizado eso permite entender que no existe una mala madre en un sentido perverso necesariamente. Ojo que los narcisos perversos sí pueden estar. No, claro, pero eso es como lo que tú decís, como chuta, al final, sí, pues quizá mi mamá lo hizo lo mejor posible, pero claro, al ser yo, no sé, la menor, probablemente ya estuvo un poco más desapegada como de ese rol tan, como con la primera, me imagino que es como mucho más ansioso, como que está mucho más al pendiente. Entonces como que son cosas que se van dando naturalmente, pero afectan, pues. Afectan y por otro lado, míralo, o sea, de mala o buena manera. Claro. O sea, no hay un parámetro, ¿cachai? Y si eres hijo único y te prestas súper atención, también te va a afectar. Entonces, por eso es interesante acá el concepto que también anclo ahí, que es el de Winnicott, que es decir, es necesario ser una madre suficientemente buena. Suficientemente buena significa que la vas a embarrar en 200.000 cosas, que eso va a causar frustración en el recién nacido o en tu hijo. Pero que lo importante acá es que hayan más experiencias positivas que negativas. Porque asumamos esto de esta maternidad es como súper libre de demanda y que nunca la voy a llorar y que nunca la voy a dejar y que en algún minuto de la vida también vas a tener que, se va a ver expuesto a una frustración. Y la frustración desde una relación donde hay un vínculo de amor es muy distinto a vivir esa frustración absolutamente solo. Entonces tú puedes tener tu guagua, sí, la típica con virus, con fiebre, pasando lo pésimo una noche. Pero es muy distinto vivirla solo en una cuna que acuñado con la mamá y bueno, y cambiándote o conversándote, que es un poco lo que yo ponía muchas veces como... Es importante el poder poner palabras de qué es lo que te está pasando, porque eso también tiene que ver con crear mente. Y que la persona puede no entender, esa mini persona que tiene una mente en desarrollo puede no entenderlo en la misma conceptualización que yo. Sin embargo, va a incorporar un montón de aspectos que diciendo, esto es contención, esto de estar con alguien. Esto se empieza a formar y estas asociaciones se hacen. Entonces, claro, no somos los mismos hijos y esa es la parte maravillosa que yo encuentro, que somos como únicos e irrepetibles. Tal cual, todas las madejas son distintas, que eso también es algo que me gustó mucho. Sí, y tu misma mamá y tu mismo papá, pero en etapas distintas. Uno puede estar pasando por una situación compleja. Entonces, todo eso va como... gatillando. Los contextos pueden ser distintos. Ya cuenta, yo quiero saber de tu lado. Yo no he comentado con Laita, en el otro lado. Yo como mamá. A la Mari le pegó quizás de su pasado. O sea, claro, rol de hija, quizás como otras cosas, pero... Yo al principio dije, qué fuerte que todo lo que yo estoy haciendo ahora, cómo repercute en mis 4 niños. Wow. Y me angustió un poquito, porque dije, por Dios que uno se enoja y se equivoca. Pero menos mal después venía esta parte más feliz, más esperanzada. Porque si no, era para amargarse. Claro. En el fondo, mirándolo desde ese lado, como nosotros igual lo conversamos esa vez que nos juntamos. Sí. Pero cómo tú vas determinando, y a mí también los 4 me pillan en distintas, el primero veo que uno con menos experiencia, sí. el último que te dicen, y ahora te relajaste, haces como la abuelita, más permisiva, pese a lo estricta que soy, pero y todo el tiempo uno está cambiando, o sea, estáis pasando un buen momento, mal momento, estáis con menos paciencia, estáis cansada, estáis enferma, o sea, todo te determina. Pero quedarte con que... Yo a mí misma, en el fondo. De paradita. Con esa como esperanza de que, oye, con lo que se tiene, vamos lo mejor que se pueda. Sí, absolutamente. Y de repente uno que en media se autoflagela y se autoexige y nadie te lo pidió y nadie te está juzgando, es una cosa de uno. Sí. Esa mujer como exigida. Y, pucha, obvio que no va a ser perfecto, pero ojalá darles herramientas. No sé, me gustó mucho la parte donde nombráis el tipo de los apegos. Uh-huh. Y cómo ese apego con ese niño después lo determina cuando él es grande. Entonces, ojalá todas podamos ir
trabajando Claro, ese pero por apego otro lado, de forma positiva. Claro, y por otro lado, es súper importante entender que cada uno de estos puntos afecta, pero no define. Claro. No define por sí mismo. Hay cosas que no las vamos a poder evitar. Las mamás que querían tener un parto maravilloso, feliz y con toda la familia al lado, y fue pandemia y parieron sola en la clínica y sin ver a nadie, con mascarilla, con el susto de la muerte ahí mismo. Claro. Las mamás que paren en guerra, las personas migrantes. O sea, ojo que los contextos también tenemos que considerarlos como parte de algo que nos va a impactar y que tenemos que integrarlo a nuestra vida. Entonces, no es bueno ni malo que hayas vivido justo en un momento en que naciste en una pandemia. Algo que veo mucho, por ejemplo, los chicos que fueron como los adolescentes que iban a empezar a salir en la época de pandemia, o los que entraron a la universidad, que un poco a mí me tocan ambos targets, y es como, qué pena. Oye, y yo que conozco a varios, a mí me decían, me robaron estos años, me los quitaron. Sí. Y en el fondo es como, chuta, es bueno, es malo. Hubo un minuto en que todo el mundo hablaba como que no se conecten más por Zoom, que no haya más tanta pantalla. Y entonces es como, entendamos que los Zoom también eran los recreos. Era el rato que podían tontear con los amigos. Claro, interactuar, todo. Exacto. Entonces, bueno o malo, sí, es súper malo si es que estás solo pegado a la pantalla y te inhibe interactuar en vivo, en directo hoy día. Pero en otro minuto, efectivamente, no era tan mala idea de que hubiesen juntas por Zoom, que jugaran los chicos en online, claro. Y qué sé yo. Claro, respetando cierta estructura, ya, ok, pero en el fondo a eso voy como con entender también los contextos, porque creo que si nos situamos solo en el mundo interno, como solemos hacer los psicólogos, no es suficiente, porque estamos viviendo acá, en el aquí y en el ahora, allá afuera. Entonces eso también tenemos que considerarlo permanentemente. Y yo pongo como harto de eso en el libro, que me interesaba también hacer el contrapunto, porque si no uno podría tender también, como dices tú, Bernardita, como a autoflagelarte y a decir, la embarré. Y sí, uno siempre la embarra. Pero el tema no es aquí embarrarla, sino que es cómo salimos de los conflictos, cómo les ponemos palabras, cómo entendemos los distintos significados que esto va a tener para distintas personas y validamos un poco eso. Yo puedo ser, comillas, la mamá psicóloga que sabe mucho pero en mi caso soy la mamá que se equivoca, que voy a ser la persona normal, corriente, digamos. Y esa es la que sirve allá. Evidentemente que tampoco me puedo sacar la piel y obviamente me quedo preocupada por más cosas de las que podría ser otra persona, pero claro, yo creo que es importante este interjuego de también poder normalizar las cosas y confiar en que vamos a salir, en que hay herramientas también que tanto los hijos como las parejas, los amigos también tienen para interactuar y salir de ahí. Claro. Me deja más tranquila esa frase que afecta pero no determina. Claro, eso te decir, yo lo encuentro una súper buena herramienta porque, bueno, con Laita lo vimos desde roles súper diferentes. Ella de mamá, ¿cachai? Bueno, es hija, también es hermana y todo, pero claro, hoy día como que su rol más importante... El más sensible en este minuto. El más sensible con los 4 enanos, ¿cachai? De distintas edades ese. Y yo, claro, desde el rol de hija, que también, claro... Es súper bueno ir entendiendo para atrás, como por qué pasaron las cosas y no ser tan duro, tan verdugo, ¿cachai? Con los padres. Entonces es súper bueno como desde el rol de la mamá, como para entender que ya hay cosas que marcan precedentes, pero no definen, ¿cachai? Como esto de etiquetar cosas, las etiquetas se pueden sacar. Exactamente. Incluso con la pareja, porque con la pareja tú puedes decir como, ok, ¿desde dónde me está contestando? Me está contestando también desde una historia vincular. Tal cual. ¿Y qué rol cumplo yo ahí? Ok, lo podemos entender y si lo podemos hablar, lo podemos poner en palabras y quizás juntos podemos salir de lo que se llaman entrampes, que son estos juegos inconscientes en los que los dos
quedamos como atrapados y que no vamos a poder salir porque cada uno viene de sus propias historias. Claro. Pero claro, la forma de resolverlo en Trampe es, por un lado, conocer dónde está uno, conocer dónde está otro, pero también el ver dónde queremos estar. Llévalo a las relaciones de amigas, llévalo aplicable para todo, a las relaciones en el trabajo. De hermanos, todo. Exacto. Así que no. Y por eso el título, Los vínculos que soy. Sí, increíble. Yo aquí voy a hacer trampa porque nosotros con la Mari tenemos cierta información, pero para que le cuentes a los que nos están escuchando qué viene ahora, porque este proceso, tú tenías una idea Sí. que se acotó y entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que pasa es que mi libro tenía 500 y tantas páginas. Entonces, cuando Planeta Chile me dice, ok, publicamos, me dice, pero en Chile no se publican libros de divulgación científica de más de 250 páginas. Okay. A resumir, Mirka. Es que tenía dos opciones, o resumía o cinceleaba, y dejaba ciertos aspectos para un segundo capítulo. Y que era como, en un comienzo lo leía, y hasta que un día vi los dos libros. Y el segundo libro, en adelante, que tiene que ver con todo lo que son las distancias afectivas. Eso fue lo que dejé todo afuera, como para el lanzamiento de un segundo libro que yo creo que no va a ser antes del 2027, porque quiero como estrujar bastante que se venda más y todo eso. Pero el otro también es muy interesante, que es como desde que nacemos estamos demasiado pegados a alguien, simbiotizados, pero vamos a tener que tener estas distancias y cómo estas distancias van a permitir que tú te desarrolles y tengas una identidad propia, una personalidad propia. Y bueno, dejé todo lo que tiene que ver con distancias afectivas aparte, y eso por ahí va a ir el segundo. O sea, buen tema, tremenda primicia que lanzamos entonces ahora. Excelente enganche para lo que se viene. Muy buen tema, además, encuentro. Sí, la verdad es que hace falta como el poder poner temas, pero no es para discusión con otros, sino que el tema es más interno, el que más me importa. De todas maneras. Sí. Oye, bueno, además que la gente es súper invitadísima a leerlo. Está también en formato IPA, o sea, digital. Claro, en digital. Está en Kindle y en Apple, en iBook. Así es que llega también por busca libre a todo el mundo. Varias amigas desde afuera lo han podido comprar por busca libre. Maravilloso. Y está en todas las librerías. Sí. Así que bueno, súper invitadísimos todos a... Los quiero invitar también al Instagram. De todas maneras, déjalo al tiro. Sí. Igual lo vamos a respaldar y lo vamos a apoyar a través de las cuentas. @ Verónica López, psicóloga Verónica López, perdón. Y porque ahí, además de publicar como cosas del libro, publico siempre estos temas como que me van saliendo con mis pacientes, cosas que voy pensando, como pequeños que van quedando así, como temas a desarrollar. Sí. Buenísimo. Bueno, y ya entregamos el libro que nos pasaste a la ganadora. Estaba feliz. ¡Qué bueno! Ya le llegó. Así que pues la invitación es a buscarlo. Ya les dijimos dónde. En Instagram les vamos a ir dejando también el link de la Verónica, el nombre del libro, todo como bien, bien detallado, para que nadie se quede fuera. Exacto, vamos a seguir compartiendo información y más adelante de lo que se venga también, de todas maneras. Sí, feliz de que así que este no va a ser nuestro primer encuentro. No nos vamos a quedar acá nomás. No le vamos a adelantar nada más. Así que, bueno, agradecerte, Verónica, tu tiempo, el venir a conversar con nosotras, contarnos un poquito de lo que fue para ti la experiencia de escribir este libro y, bueno, adelantarnos también lo que se viene. Sí. Así que mil gracias. Gusto, chicas. Sí, ojalá se lo hayan disfrutado igual que nosotros. La invitación es a leerse este libro y a estudiarlo y rayarlo y trabajar. Exactamente. Excelente. Así que bueno, recuerden seguirnos a través de redes sociales. Vamos a estar compartiendo y apoyando también la cuenta de Verónica para que lleguen a ella. Hagan sus preguntas, todo a través de redes sociales. Absolutamente. Así que eso es todo por hoy día. Ha sido un excelente capítulo. Les queremos agradecer a toda la audiencia y sobre todo a Verónica el día de hoy. Y esto fue Sumando Páginas, Historias que Conectan.